Arrancamos. Nosotros, a través de los videos que le mandé, los primeros formatos de clase y la clase pasada, a través de este formato, con los chicos y chicas de la 30, lo que hablamos fue del liberalismo económico. El liberalismo económico en nuestro país tomó la forma de modelo agroexportador. Este es un repaso lo que estoy haciendo, ¿eh? Este modelo agroexportador consiste en la venta de materias primas y la compra de manufacturas, principalmente a Inglaterra. Esto es lo que dijimos hasta ahora. Y el Estado no se metía en ese intercambio económico, dejaba que el mercado se organice a través de la oferta y la demanda. Éramos un país, hasta 1929, que dependía de la venta de carnes, de materias primas, carnes, cueros, trigo, cereales, a Inglaterra, y a Inglaterra le comprábamos el producto hecho. ¿Una duda? Seguimos. No, bro. Este modelo, el modelo liberal en lo económico, va a entrar en... Silencio en los audios. Valentina, silencia el audio. Este modelo va a entrar en crisis, el modelo liberal va a entrar en crisis en el año 1929. Acá les pido mucha atención y si se pierden en algún momento, me avisan, ¿sí? No lo dejen pasar porque es medio complejo el asunto. ¿Lo vamos copiando? Las causas de la crisis del 29. Bueno, van a aparecer monopolios y oligopolios. Lo explico. Un monopolio es una sola posibilidad. ¿Qué dice el liberalismo? El liberalismo dice: las empresas van a regular el precio de los productos a través de la oferta y la demanda. Sí, Tomás, ¿levantaste la mano? ¿No? Bien. ¿Valentín? Sí, profe. Sí. ¿Qué dijiste de las causas? ¿Monopolios y poliopolios? Oligopolios. Ahora lo explico. ¿Qué quiere decir? Profe. Sí. ¿Quién habla? Disculpa, yo, Melina. Melina, ¿cómo estás? Bien, vos. Disculpa, yo recién... Sí. ¿Hace rato? No, recién estoy empezando. Con las causas de la crisis del 29. Dale, gracias. De nada. Bien. Aparición de los monopolios y oligopolios. Esto quiere decir lo siguiente. Para el liberalismo, el mercado se regula a través de la oferta y la demanda. Es decir, si vos tenés una empresa y tenés que vender un producto, ese producto va a competir con otros productos en el mercado. Mientras más empresas haya, dice el liberalismo económico, mejor va a ser para el consumidor. ¿Por qué? Porque como las empresas compiten, lo que hacen es bajar los precios de esos productos para lograr vender el suyo y que no le compres a la otra empresa que vende lo mismo. Ahora, esto es la teoría del liberalismo, pero en la práctica lo que sucede es que la empresa grande se termina morfando a la empresa chiquita. Vamos a poner un ejemplo medio pavote y medio grotesco, pero que ayuda a entender. Si yo tengo un almacén en Avellaneda, cerca de la estación, y viene Carrefour y me planta un hipermercado enfrente de mi almacén, no tengo chance alguna de competir contra Carrefour. Me termina destruyendo. No hay competencia. Y esas grandes empresas terminan armando monopolios u oligopolios. ¿Qué quiere decir un monopolio? Una sola posibilidad. ¿Qué quiere decir oligopolio? Cuando hay 2 o 3 empresas. Les pregunto a ustedes, y me contesta cualquiera. Ustedes, si se quieren, se enojan con Edesur, porque les cobra muy caro. ¿Se pueden poner otra empresa? No, es la única que hay. Entonces eso es un monopolio. No. Ese es un monopolio. Encontramos oligopolio, por ejemplo, en la marca de gaseosa. Tenemos Coca-Cola o Pepsi. Hay otras variantes menores, pero que no son competencia porque
el 80, creo había visto unas estadísticas del 86% de las gaseosas que se venden en nuestro país son o de Coca o de Pepsi. Eso quiere decir que 86 de cada 100 gaseosas que se venden en nuestro país son de Coca o de Pepsi. Eso es un oligopolio. Hoy fui al mercado, hoy fui a Carrefour con barbijo, todo cuidándome como debe ser, respetando la distancia. Solamente había una leche, la Serenísima, no había de otras marcas. ¿Estamos? Esa es una causa. ¿Y qué pasa cuando aparece el monopolio? Bueno, ya no hay beneficio para el consumidor, porque el precio lo pone la empresa. Vuelvo al ejemplo de Edesur. Edesur te quiere cobrar 5.000 pesos por la luz. Vos no estás, no lo querés pagar. Te enojás con Edesur, pero no podés dejar de tener Edesur porque no hay otra opción y porque no podés vivir sin luz. ¿Se entiende? Profe, ¿me escucha? Sí. Ah, no, listo. No, quería saber si andaba el audio. Bien. Esta es una de las causas de la crisis. Empiezan a aparecer monopolios que regulan los precios. Y la otra causa es que aumenta la especulación financiera. Esta es media compleja para entender. Les pido que cualquier duda me frenen y me lo dicen. La especulación financiera es cuando ganas dinero con dinero. Uno podría decir, bueno, cualquier actividad genera eso. No. Por ejemplo, si yo pongo una fábrica de zapatos, para ganar dinero tengo que tener primero dinero, después fabricar un zapato y después ganar dinero. De esa manera, yo genero trabajo. Eso es una actividad productiva. Una actividad de especulación financiera es cuando yo compro un papel, ¿sí?, como una deuda de un Estado, compro una acción de una empresa, ¿sí?, y esa acción me va a dar ganancia a mí. Vamos a poner un ejemplo a ver si lo entendemos. Yo quiero constituir una empresa grande y no tengo la plata para hacerlo. Entonces empiezo a pedir plata prestada, ¿sí?, a distintas personas y le doy una parte de la empresa. No sé, necesito 100 pesos. Yo tengo 50, por lo tanto voy a ser el dueño del 50% de la fábrica. Si otro pone 10, será el dueño del 10%. Si otro pone 20, será el dueño del 20%, así hasta completar el 100%. Cuando esa empresa empieza a cotizar en bolsa, las acciones que yo tengo se pueden ir vendiendo. Y si, vuelvo a insistir con esto, si hay mucha oferta sobre las acciones, es decir, hay mucha gente, che, a Diego le está yendo bien, compremos acciones de la empresa de Diego porque nos va a dar ganancia, empiezan a comprar acciones de mi empresa. ¿Sí? ¿Pero qué compran? Compran un papel. Y como hay mucha gente que quiere comprar ese papel, el precio de ese papel sube. Ahora llega un momento en que esas personas quieren cobrar ese dinero, no se quieren quedar más con ese papel. Pero como subió tanto, la empresa no puede dar respuesta porque subió más las acciones que la producción real de la empresa. ¿Se entiende esto o es medio un quilombo? Es un ¿Qué sería quilombo. una inversión a largo plazo? ¿Cómo? ¿Una inversión a largo plazo sería? Sí, pero en realidad que no está ligada a cuánto produce la empresa, ese es el problema. O sea, yo voy y compro acciones, compro acciones, compro acciones. Como hay mucha gente que quiere comprar ese papelito que se llama acción, hay mucha demanda sobre ese papel, el precio del papel sube. ¿Sí? Ahora yo me voy quedando con ese papel. Profe, Sí. o sea que todos van a querer ese papel y como todos van a querer ese papel va a ir aumentando, ¿no? Para que los Como todos van a comprar querer... o algo así. Perdón, Melina. El papelito ese que dijiste. Como todos van a querer ese papel, y ahí no te escuché Va a más. seguir, va a aumentar y va a aumentar más porque el producto va a ser más valioso. Tal cual. Va a aumentar el papel, el precio de la cotización de esa acción. Ahora, ¿qué pasa? Yo me estoy quedando con un papel que dice que soy el dueño del 10% de Coca-Cola, y el 10% de Coca-Cola yo lo pagué un montón de guita porque ese papel fue aumentando. Y en un momento determinado le digo a Coca, che, ¿me das el 10% que me corresponde? Y Coca te dice, ni en pedo, yo no produzco tanto como para devolverte ese 10% que vos compraste en el papel.
Vos apostaste, creo que lo dijo Agustín, a una inversión a largo plazo, pero la empresa no creció tanto como ese papel que vos tenés. ¿Me explico? Hola. Sí, Bien. sí, entendí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Lo cierto, chicos, chicas, no nos enquilombemos, yo lo quiero explicar sobre todo por una cosa, porque dentro de poquito lo escuché al ministro de Economía de Argentina, que vamos a empezar a escuchar hablar cuando esta pandemia pase, sobre tratar de modificar la ley de entidades financieras en nuestro país, y tiene mucho que ver con la especulación. Ténganlo en cuenta para que podamos entender algunas cosas también de lo que nos pasa en la actualidad. Por ejemplo, durante el gobierno anterior, los bancos no le prestaban a las pequeñas y medianas empresas porque tenían tasa de interés muy alta. Entonces, la plata que llegaba al banco, el banco compraba unos papelitos, que capaz ustedes se acuerdan de haberlo escuchado, que se llamaban Levax o Lelix. Compraba ese papel, se lo compraba al Estado con un interés. En este año, por ejemplo, el Estado tiene que empezar a pagar parte de esos papeles, pero el Estado no tiene la guita suficiente para pagar esos papeles. ¿Me explico? Eso es especulación financiera. En el medio no hay producción, en el medio no hay un producto, en el medio no hay trabajo de la gente. Es dinero que genera dinero. Ese dinero que genera dinero, sin producción, sumado a los monopolios que van destruyendo las pequeñas y medianas empresas y van generando desempleo, lo que llevó fue una crisis en el año 1929, fue la primera crisis grande del capitalismo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Bueno, dos importantes para nuestro país. Inglaterra cierra las fronteras, ¿sí? No compra más o empieza a comprar menos porque está en crisis, no tiene dinero, entonces cierra la frontera. Y además de esa manera, protege a los productores ingleses, a esos productores que producen lo mismo que producimos nosotros en Inglaterra, los protege para darle laburo en el marco de una crisis. ¿Estamos? Entonces, Inglaterra cierra un poco las fronteras y nos empieza a comprar menos. Ahí cagamos, porque como le dije al principio de esta clase, y se lo dije la clase pasada, nosotros vivíamos de venderle a Inglaterra, y yo les di el ejemplo: si me pongo un kiosco y mi kiosco se sostiene porque el vecino de enfrente me compra todos los días barbijo para no morirse de coronavirus, ¿sí? El día que se agarra coronavirus y se muere, yo tengo que cerrar el kiosco. ¿Se entiende? Sí. Bien. Acá nos va a pasar algo similar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro principal comprador ahora nos deja de comprar. Por lo tanto, nos empieza a faltar guita. Y el otro elemento, la otra consecuencia, es que el Estado empieza a intervenir en la economía. El liberalismo se deja de lado, esa idea del Estado no se tiene que meter, y se empieza a meter en lo económico. ¿Para qué? Para salvar a las empresas que pueda, para tratar de garantizar una relativa paz social, es decir, dando trabajo, ¿sí? Entonces ahora el Estado empieza a meterse en lo económico. Chicos, chicas, esta es una opinión mía que cuando estemos en clase la podremos discutir. El liberalismo propone que el Estado no se meta mientras las empresas van teniendo ganancias. Cuando las empresas empiezan a tener por algún motivo pérdidas, le piden por favor al Estado que se meta. Ejemplo, durante el gobierno durante el último tiempo del mandato de Cristina y durante el gobierno de Macri, lo que pedían las empresas es que no se metan en la economía, que el Estado no se meta, que no cobre impuestos. Escuchen a Milei o escuchen a José Luis Espert, que plantean esto, que el Estado no debe cobrar impuestos. Ahora resulta que hay una pandemia mundial, ¿y qué hacen las empresas? Le piden al Estado que les preste dinero para salvar a sus empresas. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, o el Estado no sirve nunca, o el Estado sirve. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿No? No es que el Estado no sirve cuando yo tengo ganancias, y cuando empiezo a tener pérdida, empiezo a pedirle por favor al Estado que me salve. ¿Me explico?
Sí, Otro ejemplo Sí. de esto, los productores rurales no quieren pagar impuestos, se enojan cuando el Estado le quiere cobrar impuestos. Ahora, si hay mucha lluvia y se inundan sus campos, le piden por favor al Estado que los salve. Entonces, o nos ponemos de acuerdo, o vamos a defender al Estado, o no lo defendemos, pero cuando lo necesitamos tampoco lo pedimos, ¿sí? Entonces, el liberalismo entra en crisis y nuevamente sucede esto que estoy diciendo. Frente a la crisis reclamamos que el Estado nos ayude. Entonces, en 1929 tenemos dos consecuencias, y esto es lo que a mí me interesa. El proteccionismo aduanero, Inglaterra se cierra un poco sus fronteras, y el Estado se empieza a meter en lo económico. Lo del proteccionismo aduanero lo vamos a ver ahora porque fue Profe, lo importante. escucho entrecortado. Ahora, pues por ahí es... ¿Ahora vamos mejor? Profe, perdóname, pero ¿en qué año pasó esto? No, 1929. Dale, perfecto. Bien. El proteccionismo aduanero, entonces el Reino Unido se cierra y el Estado empieza a intervenir. Vamos a la otra placa. Profe, ¿Sí? ¿y esto le afecta a Argentina porque en vez de comprar la Argentina le compra a sus propios habitantes, ¿no? A sus propias empresas? Sí. Esto, ¿quién me está hablando? Es muy buena la intervención. ¿Quién me está hablando? Valentín Presaco. Valentín, de la 48 turno tarde. Sí, sí. Bien, exacto, Valentín. Cuando se da la crisis, Inglaterra le empieza a comprar no solo a sus propias empresas, sino que le empieza a comprar a sus propias colonias, ¿sí? Y Argentina no estaba dentro del Imperio Británico. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Qué problemas nos trajo a nosotros? Bueno, el primero ya lo dije, empezamos a vender menos, empezamos a exportar mucho menos porque nuestro gran comprador ahora nos compra poco. El segundo problema que nos va a generar es que los capitales invertidos en Argentina se empiezan a ir, se empiezan a fugar. ¿Por qué se empiezan a fugar? Bueno, porque su madre patria, ¿sí?, está en peligro, está en crisis. Por ejemplo, acá en la zona de Valentín Alsina había frigoríficos de ingleses y frigoríficos norteamericanos. Bueno, frente a la crisis de Estados Unidos y a la crisis de Inglaterra, estos frigoríficos mandaban la guita, sus ganancias las mandaban para Inglaterra o las mandaban para Estados Unidos. Se empiezan a ir los dólares. Cuando se van los dólares, lo que pasa es que se devalúa la moneda. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. sí, Como vendemos poco, sí. Además de que uno de los principales problemas que le trae a Argentina es que al ser una economía agroexportadora necesita tanto de mano de obra como de capitales extranjeros para mantenerse. Impecable, Joaquín, ¿eras? Sí. Impecable, Joaquín. Sí, sí, tal cual como decís. Por otro lado, tenemos lo siguiente. Un ajuste en el gasto público. ¿Esto qué quiere decir? Como no podemos vender, no tenemos guita. Como no tenemos guita, la decisión que toma el gobierno es empezar a gastar menos, bajando salario e invirtiendo menos en obra pública. Y fíjense que yo aclaro algo acá. Digo, la decisión que toma el gobierno, porque podría haber tomado otra decisión, ¿sí?, que es cobrarle impuesto a los que más plata tienen, pero no, en este caso decidió bajar los salarios, es decir, pagarle menos a los trabajadores y no cobrarle más a los que más tienen. Son decisiones políticas, ¿sí? Siempre están estas dos, frente a una crisis, estas dos posibilidades. O la paga el trabajador y le bajamos el salario, o la pagan los grandes grupos económicos y le aumentamos los impuestos. Cada Estado, cada gobierno sabrá qué decisión política toma, pero lo aclaro esto porque parece ser, a nosotros nos hacen creer que la única solución siempre frente a una crisis es bajar el salario de los trabajadores. Esa es una opción. Hay otra, que es cobrarle a los que más tienen. Esa es otra opción
posible. No les conviene eso. ¿Cómo? No les conviene eso. ¿A quién? ¿Quién está hablando, perdón? No, Canela. Canela. ¿A quién no le conviene Canela? A los que tienen más plata, tipo, no les conviene pagarle menos a esos. Cobrarle impuestos a ellos, por supuesto, y ellos tienen poder mucho poder. Fíjense lo que está pasando ahora. Si tuviésemos 2 horas de clase me detendría largo hablar de esto, pero como tenemos 35 minutos no. Pero fíjense lo que está pasando ahora con esto de discutir el impuesto a las grandes riquezas. Son 12.000 personas las que tendrían que pagar, nada más que 12.000 personas las que tendrían que pagar. Ahora, por esas 12.000 personas no quieren ir a discutir ni a diputados ni a senadores, los grupos de la oposición. ¿Por qué? Porque no quieren que paguen impuestos. Y son los mismos que en los canales de televisión todo el tiempo están diciendo que hay que empezar a ver la forma de pagarle menos a los trabajadores porque esto es una crisis que no se soporta más. ¿Sí? Entonces, acá hay una decisión política. O se le cobra a los que más tienen, o se le saca a los siempre perjudicados, que somos los trabajadores. Bien, vamos a otro impacto en la Argentina. Se elevan las tarifas aduaneras, es decir, para lograr recaudar algo el Estado, empieza a cobrarle impuestos no a las grandes empresas, ¿sí?, que estaban en nuestro país, a los frigoríficos, digamos, que no había tampoco grandes empresas porque estamos a comienzo del siglo XX, frigoríficos, industrias textiles, no les cobra a ellos, sino que empieza a cobrar a las importaciones. ¿Qué es cobrarle a las importaciones? Esos productos que vienen de afuera para venderse en nuestro país tienen que pagar un impuesto. ¿Estamos? Le aumentan ese impuesto. Sí. Le aumentan ese impuesto. Ahí me avisó que me quedan 10 minutos, así que voy a ir cerrando estas cuestiones. Como no tenemos guita para comprar porque nos dejaron de comprar a nosotros, ¿sí? Y como ahora no están viniendo cosas de afuera porque tienen que pagar impuestos, en nuestro país, y acá, chicos, chicas, les voy a hinchar las pelotas con esto mucho tiempo, ¿sí? Así que atento a esto. Acá, por estos dos motivos fundamentalmente, porque no podemos comprar y porque empiezan a llegar menos productos a nuestro país, se empieza a dar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Esto a partir del año más o menos 1935-36. ¿Cómo? ¿Lo podés volver a repetir? No se lo anoto. Sí, claro. Para el año 35-36, porque nosotros no podemos comprar esos productos que antes venían de afuera, como correspondía al modelo agroexportador, y esos productos que no podemos comprar porque no tenemos guita, pero lo que podríamos comprar tampoco viene, porque tendrían que pagar impuestos, en nuestro país se empieza a dar la industrialización por sustitución de importaciones. Esto quiere decir que, siempre digo, parece muy difícil, pero es una boludez entenderlo. Quiere decir que empezamos a fabricar en nuestro país lo que antes comprábamos. Por eso hablamos de una industria que sustituye las importaciones. Nombre difícil, pero es una pavada porque es que compramos lo que antes venía de afuera. ¿Profe, en el año 33 o 35? Fabricamos. En el 33 comienza una recuperación económica. Ahora, bueno, iba a explicarlo más adelante, pero ya que me lo preguntaron, lo digo. Pasamos un mate, profe. En el 33 comienza una recuperación económica, es decir, empieza a circular algo poco de guita entre la población y hace que la industria sea posible. Es decir, esta industrialización se va a dar para venderle a los que vivían acá. O sea, se van a crear industrias que necesitan de un mercado interno, necesitan que la gente tenga guita, pero ¿qué gente? La de acá. Antes, los frigoríficos necesitaban que tengan guita los ingleses. Ahora, estas industrias que se van creando a partir del año 30, necesitan que tenga guita la gente de acá. ¿Se entiende? No sé quién me preguntó. ¿Sí? Yo le pregunté, profe.
Ya Bien, está, gracias. bien, seguimos. Entonces, ahí pasamos a la otra placa. Entonces, en nuestro país se empiezan a fabricar aquellos productos que antes venían de afuera. No fue una decisión política, ¿sí? Fue una obligación. Se vieron la oligarquía, los dueños de las tierras, la gente que se enriquece con vender en Inglaterra. No es que dijeron, che, pensemos en el país, vamos a poner industria, vamos a dar trabajo. No, se vieron obligados porque Inglaterra les dejó de comprar. Entonces empezaron a buscar otras opciones. De hecho, rápidamente, cuando se recupere el mercado externo, empiezan a querer desarmar las industrias. ¿Me explico? Es decir, quieren volver a ese modelo agroexportador. Ahora se vieron obligados por las circunstancias económicas. Las causas son un crecimiento del mercado interno, lo que decía recién frente a la pregunta, creo, de Alan, empieza a haber guita circulando entre la gente que vive acá, entonces nuestra industria puede abastecer ese mercado, y acá paso al último que es importante. Hay mano de obra barata. Chicos, chicas, esa gente, ¿sí?, que laburaba en el campo para venderle a Inglaterra, ahora como Inglaterra no compra, no tiene a quién venderle, y como no tienen a quién venderle, se quedan sin laburo, y esa gente se empieza a cagar de hambre. Y de repente empiezan a aparecer industrias en Buenos Aires, y esas industrias necesitan gente que venga a laburar. Entonces se dan las migraciones internas. Es decir, gente que viene del interior del país, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, a laburar a Buenos Aires. ¿Sí? ¿Y por qué digo mano de obra barata? Porque estaban cagados de hambre, entonces por cualquier salario empezaban a trabajar. ¿Me explico? Sí. Entonces Sí. nosotros, para ir terminando con esta clase, encontramos un país para la década del 30, acá tenemos un mapa en donde vemos las migraciones, cómo se iban moviendo. Para la década del 30, las naranjas son las que corresponden a la década del 30, ¿no?, que vienen hacia Buenos Aires, en su gran mayoría. Estas personas empiezan a trabajar en esas industrias que se vienen realizando, y fíjense este gráfico de barras. La producción nacional es lo azul. En 1925 se producía en nuestro país, se compraba más de lo que se producía, lo rojo es lo que compramos, ¿me van siguiendo? Sí. Lo rojo es lo que comprábamos, o sea, los productos que vendíamos en nuestro país pero que venían de afuera. Y lo azul es los productos que vendíamos en nuestro país pero que fabricábamos acá. En el 30-34 empieza a crecer, 35-39 se mantiene, y ya en el 40-44 superamos ampliamente la producción local a lo que comprábamos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien, entonces nos encontramos para la década del 30 con un país, y acá los conceptos que les voy a hinchar cuando nos veamos es industrialización por sustitución de importaciones, es decir, empezamos a producir lo que antes venía de afuera, y la gente que venía a laburar a esas industrias que iban naciendo en Buenos Aires eran personas que venían del interior del país, a lo que llamamos migraciones internas. ¿Estamos? Es decir, que trabajaban Sí. Es migrantes. decir, que ¿qué? Es decir, que los que venían inmigrantes a trabajar cosas de afuera, Ojo, materia de afuera. ¿quién está hablando? Cane. Ojo, Cane, no venían inmigrantes, sino migrantes internos. Venían personas de otras provincias a trabajar a Buenos Aires. Sí, Valentín. O sea, que podían ser de nuestra provincia. Eran de nuestra provincia. Profe, ¿y Eran. cómo se llama eso? Que vengan de otras provincias a trabajar acá. Migraciones Migración. internas. Migrantes. Gracias. Entonces, chicos, chicas, lo que yo voy a buscar es, cuando nos veamos, es que ustedes puedan relacionar la industrialización por sustitución de importaciones con las migraciones internas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la clase que viene vamos a empezar a hablar del estado de bienestar, que es un estado que se ocupa
de tratar de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, por lo tanto va a necesitar un país con una fuerte industria. ¿Sí? Profe, Sí, ¿quién me está preguntando? Tommy, antes de terminar, ¿puede pasar la foto una por una si le saco captura? Porque estaba viendo la llamada y no vi las fotos. Lo que voy a hacer, Tommy, ahora subo el link a YouTube y lo toman desde ahí. Ah, dale, profe. Vale. Gracias. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, Profe. chicos, chicas, espero haya Lo salido extraño, bien. profe. Yo también, no aguanto más, ya estoy como un loco acá hablando solo, dando explicaciones, bueno. Espero que esto se termine pronto porque ya es insoportable. Bueno, Excelente clase, profe. nos volvemos Lo a entendí ver perfecto. o a escuchar Jueves. el día jueves a las 4. Les mando un abrazo grande, cuídense, Bueno. cuiden a su familia Igualmente, profe. y nos estamos viendo. Profe. Igualmente, profe. Profe. Chao. Sí, Chao, profe. cancela todo. ¿Hay algún trabajo para hacer? No, por Además de ahora, resumir todas las clases y demás. ¿quién preguntó? ¿Nazarena? Ujú. Sí. NASA, por ahora, no. Yo les dije recién cuando comencé la clase, si no nos piden poner una nota, yo no voy a tomar trabajos por acá. Si me lo piden, lo tendré que hacer y me fijaré cómo. Lo que sí les digo ya es que el primer día que nos veamos le voy a preguntar cosas de esto que estamos viendo en estas clases y a la otra clase ya les tomaré una prueba. Bueno. Esa es mi idea. Después, si esto no Ojalá termine pronto.